Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a esta continuación del vídeo anterior que hemos tenido hace escasas horas. ¿Por qué? Porque ya hay resolución después de que Aston Martin pusiera esa queja que han puesto a la FIA para que revisaran los resultados finales del Gran Premio de Austria y ha habido cambios. Así que en este vídeo os vamos a tratar todo lo que ha pasado, todo lo que ha supuesto, qué penalizaciones hay, por qué se ha puesto esta penalización a este piloto, por qué se ha puesto esta otra, no sé quién. Vamos a tener todo esto que ha ocurrido aquí y muchísimo más en este vídeo que vamos a tener. Así que os lo voy a poner ya en pantalla porque os voy a poner el documento que nos ha puesto la FIA al respecto sobre todas las sanciones. Estas son todas las sanciones que ha habido después de la carrera. Después de revisarse 1200 vueltas, como nos ha comunicado la FIA, estos son todos los resultados finales. Lo estáis viendo ahora mismo en pantalla, estos son las sanciones que hay únicamente. Carlos Sainz, el primero de ellos, con 10 segundos. ¿Por qué tiene Carlos Sainz 10 segundos? A lo mejor muchos de vosotros os estáis preguntando. Básicamente la sanción de Carlos Sainz de 10 segundos es, sobre todo, debido a que es ya la séptima ocasión en la que se ha excedido los límites de pista. Sabemos que Sainz ha cumplido una sanción de 5 segundos durante la carrera, pero esta era ya la séptima vez que se excedía, por lo tanto, al ser una nueva penalización ya llega a esos 10 segundos. Esa es la razón por la que Carlos Sainz es sancionado 10 segundos. Lewis Hamilton, más de lo mismo. Es exactamente el mismo caso. Hamilton se ha excedido ya otra vez más, otras 4 veces más, es decir, ya llega a esas 7 veces de penalización, por lo tanto ha recibido 10 segundos. Pierre Gasly, más de lo mismo. Luego tenemos a un Alexander Albon en 10ª posición. Aquí llega un punto que desde luego te puedes llegar a quedar bastante loco. Es Esteban Ocon con 5 segundos. ¿Por qué Esteban Ocon con 5 segundos? Porque a Esteban Ocon no le habían puesto sanción durante la carrera. No se le habían puesto y le han puesto esa sanción de 5 segundos porque ha llegado a las 3, que son la bandera blanca y negra, y la cuarta ya la sanción. Y luego Esteban Ocon con otros 10 segundos. ¿Por qué? Otra vez, por haberse excedido en los límites de pista y ya llegar a los 7. No le habían puesto sanción durante la carrera. Luego otro Esteban Ocon, 4 penalizaciones a Esteban Ocon. Si vamos sumando todas las penalizaciones que ha recibido son 5 segundos, 15 segundos, 25 segundos y 30 segundos. Juntando estos dos, 30 segundos, toda la penalización que ha recibido Esteban Ocon de repente. Logan Sargeant, otros 10 segundos, y luego Nyck de Vries, 2 ocasiones también, 10 segundos y 5 segundos, y Yuki Tsunoda, otros 5 segundos, porque Tsunoda le habían llegado a poner hasta 10 segundos, le habían puesto 5 segundos primero y luego otros 10, y también le han puesto esta sanción de 5 segundos. Estas han sido todas las penalizaciones que hemos tenido en este Gran Premio de Austria, y esto no deja más que ver nuevamente que es ridículo lo que hemos vivido este fin de semana. Os voy a recordar todas las penalizaciones que ha habido después de que la FIA haya revisado 1200 vueltas potenciales que podían haberse cedido los pilotos en límites de pista. Repito, 1200 vueltas. Todas las penalizaciones que ha habido ha sido Carlos Sainz con 10 segundos, Hamilton con 10, Pierre Gasly con 10, Alexander Albon con 10 segundos, Esteban Ocon con 30 segundos, Logan Sargeant con 10 segundos, Nyck de Vries con 15 segundos y Yuki Tsunoda con 5 segundos. Todas estas penalizaciones más las que ya hemos visto en carrera. Desde luego, sencillamente ridículo. La propia Fórmula 1 lo ha dicho, lo ha aclarado, ha dicho que van a intentar mirar esto, que le están pidiendo a los promotores del Gran Premio de Austria que pongan más grava. Lo que ellos han dicho es que saben que a lo mejor hay otras categorías que no las quieren, pero que lo pongan, que es necesario. Esto no es una película que tengamos este año. Este año ha sido exagerado. No sé por qué ha sido tan exagerado este año, porque sí que haya llegado a un punto extremo durante la carrera, sobre todo, pero todos los años es la misma película. Sí, bueno, sí que se sabe posiblemente, porque hay otros años donde a lo mejor la grava, sobre todo en la curva 10, estaba antes. Cada vez se está poniendo más asfalto, cada vez se está poniendo más escapatoria, y eso está dando pie a esto. Además, es que si ya es costumbre en este circuito, con esto lo es aún más. Entonces, todo esto ha cambiado mucho la parrilla. Hay un Esteban Ocon con 30 segundos, que Esteban Ocon estaba de los últimos. Esteban Ocon no estaba ni en puntos, pero cambia bastante. Está un Carlos Sainz con 10 segundos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues lo voy a volver a poner aquí en pantalla. En esta imagen que tenemos aquí, esto es el resultado final de este Gran Premio
de Austria. Estos son todos los resultados que hemos tenido. Este es el resultado final, que al final así es como ha acabado la parrilla para este Gran Premio de Austria. Así se dividen también los puntos. Hay pilotos que suben, hay pilotos que bajan. Los 3 primeros pilotos intactos, no han recibido sanción. Bueno, no os lo he puesto en este vídeo, pero hay un documento que ha sacado la Fórmula 1 con 88, repito, 88 vueltas eliminadas, entre las cuales está, pues por ejemplo, Charles Leclerc, que está segundo. Leclerc le han eliminado 2 vueltas. ¿Qué es lo que ocurre con Charles Leclerc? Pues al solo eliminarle 2 vueltas, es decir, 2 vueltas que se ha excedido en los límites de pista, no llega a las que tiene que tener para poder ser penalizable, pero ha habido 88 vueltas eliminadas. De las 1200 se han revisado las que se habían eliminado más las que no se habían puesto. De las que no se habían puesto son 88. Es que fijaros la de vueltas además. ¿Pero por qué ha pasado eso? Porque es que a la FIA se le han acabado escapando. Porque es que no han dado abasto durante la carrera. Eso es lo que han estado comentando. Y me parece hasta normal. Si es que eso sí que me parece normal. Lo que no me parece normal es lo que hemos vivido con los límites de pista. Repito, Verstappen primero, Charles Leclerc segundo, Sergio Pérez tercero. No ha cambiado nada. Primero de los cambios, aquí debería estar Carlos Sainz. Vemos a Lando Norris. Lando Norris sube hasta el 4.º lugar, es decir, finalmente consigue 12 puntos en lugar de los 10 que hubiera conseguido si hubiese acabado en 5ª posición. Quinto, Fernando Alonso. Fernando Alonso, que además su equipo ha sido quienes han intentado todo esto, quienes han intentado que pusieran las sanciones, quienes han presentado a la FIA reclamando el resultado. Efectivamente, Fernando Alonso consigue subir hasta este 5.º puesto, bastante bien para él al final, obviamente, por este resultado. Así que eso es lo que consigue Aston Martin con esto, que no solo va a acabar aquí, ahora lo hablaremos, pero bueno, pues igual que Lando Norris, que pasaba de tener 10 a 12 puntos, Fernando Alonso pasa de haber recibido 8 puntos a recibir 10. Carlos Sainz, con esos 10 segundos extra que le han puesto, ha acabado en 6ª posición. Carlos Sainz, que a diferencia de Lando Norris y de Fernando Alonso, en lugar de tener 12 puntos, pues recibe finalmente 8 por esos 10 segundos extra que le han llegado a poner. George Russell gana posición a su compañero de equipo, Lewis Hamilton. Al final a George Russell esto le ha venido genial, claro, porque George Russell ha salido 15º, y Lewis Hamilton salía en posiciones más aventajadas y finalmente pues ha acabado incluso por delante por estos 10 segundos extra que ha tenido Lewis Hamilton, que además ya lo hemos contado la carrera que ha tenido, no le ha gustado nada y bueno, pues finalmente acaba en este 8.º lugar. Otro piloto de Aston Martin y otro piloto que sale beneficiado es Lance Stroll. Lo habíamos comentado que uno de los pilotos que también estaba siendo investigado era Pierre Gasly. La diferencia que había entre Gasly y Stroll era mínima, literalmente con que solo le hubieran puesto 5 segundos ya hubiera quedado por delante Lance Stroll y efectivamente así es lo que hemos tenido, y hemos tenido al final ese Lance Stroll 9º con 2 puntos y en el caso de Pierre Gasly 10º. Ya luego tenemos a Alexander Albon, había acabado 11º, ha recibido sanción, queda en la misma posición, así que él no ha perdido. Esto ya son posiciones fuera de puntos. Tenemos a Logan Sargent, que también queda en 13º lugar en esta ocasión. Tenemos a Guan Yu Zhou, que ha subido una posición. Tenemos a Esteban Ocon. Bueno, Guan Yu Zhou ha subido 2, claro, porque Esteban Ocon además ha perdido puestos. Valtteri Bottas, que se mantiene igual. Oscar Piastri, que se mantiene en estas posiciones porque Nick de Vries ha bajado puestos. Kevin Magnussen ha bajado puestos y Yuki Tsunoda ha bajado puestos. Bueno, realmente Kevin Magnussen ha subido 1, pese a que estar con este asterisco. Kevin Magnussen ha conseguido subir una posición, Yuki Tsunoda baja incluso una más, que por cierto ya como dato extra, bueno, Nick de Vries queda por primera vez por delante de Yuki Tsunoda en carrera. Así que esto ha sido todo lo que hemos tenido en este Gran Premio de Austria. Esas han sido todas las eliminaciones que ha tenido y este es el resultado final. Después del resumen, después de lo que ha ocurrido con Aston Martin, después de esa queja, estos son los cambios. Eso ha sido todo por este vídeo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de lo que hemos vivido en el día de hoy, con todo lo que ha pasado con esos límites de pista. Todo este fin de semana lo hemos estado viviendo. Hoy ha sido además exagerado y aquí concluye este Gran Premio de Austria. ¿Todavía esto podría cambiar? Sí. Puede haber algún equipo que intente reclamarlo. No creo que lo consigan, así que con esto ya, ahora sí, estos son los resultados del Gran Premio de Austria. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo. Un saludo.